porque estamos casi por terminar el año, ¿sí? Nos quedan prácticamente 16 días, por ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Más o menos por ahí. Y todos a la víspera de un año que viene, de un año que está por llegar, siempre empezamos a hacer planes, ¿verdad? Yo creo que muchos a principio de año dijeron, este año sí me meto al gimnasio y voy a ir al gimnasio. Y se terminó el año y el gimnasio lo sigue esperando, ¿verdad? Otros dijeron, voy a comenzar a estudiar una carrera a nivel universitario y sigue la universidad esperando todavía que usted llegue a inscribirse. Y así muchas cosas nos pueden pasar en la vida que planificamos, que deseamos o que anhelamos, pero que no se dan. Pero también cuando llega a fin de año, empezamos a hacer una evaluación de todo lo que ha pasado, de todo lo que hemos vivido. Eh, en cierta manera, en algunos hay momentos de tristeza porque hemos perdido a un ser querido. En algunos hay momentos de aflicción porque sabemos que muchos planes que habíamos pensado el año cuando terminó el 2024 no los logramos hacer. Y dijimos nosotros, realmente no logré hacer todo lo que yo me había propuesto, todo lo que yo quería. Y siempre esos eventos marcan nuestra vida, ¿verdad? Mayormente cuando se trata de nuestros seres queridos, nosotros siempre decimos, ¿cómo quisiera que todavía estuviera aquí? ¿Cómo quisiera que todavía pudiéramos verlo nosotros? Y pensamos en muchas circunstancias en la vida que nosotros vamos a tener. Y a veces también vamos a tener algunas que nos van a causar alegría. Por decirles algo, algunos este año cerraron una carrera y les causa alegría. Y qué bueno porque lograron terminar una carrera. Algunos lograron salir en limpio, que eso pues, para muchos es un sacrificio. Pero en medio de todo esto, otros al final de año empiezan a preocuparse porque dicen, ya me estoy poniendo más viejo, ya eh, los jóvenes dicen, ala, yo ya me estoy poniendo más adulto, ¿verdad? Y algunos dicen, ala, yo ya estoy llegando a una edad en la que debería de haberme casado, ¿verdad? Y muchas de esas cosas nos van pasando en la vida que son complicadas, que son de veras difíciles. Pero cuando nosotros hacemos ese análisis de lo que hemos pasado en el año, es cuando realmente empezamos a evaluar cómo ha sido nuestra vida, qué hemos hecho con nuestra vida. ¿Ha sido de provecho nuestra vida o solamente ha sido vivir la vida? Posiblemente algunos solo hemos vivido la vida y se nos ha pasado, como dice la canción, ¿verdad? Como el agua entre las manos, que se pasa de largo y no tenemos tiempo para evaluar realmente lo que vale la pena. Nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, tenemos una esperanza que no es temporal. Tenemos una vida que no es terrenal. Tenemos una vida que es eterna. Como cristianos este año, con sus altas, con sus bajas, tenemos que hacer una evaluación de todo lo que hemos vivido y de lo que hemos hecho. No solamente a nivel personal, sino también a nivel de nuestra iglesia. Tenemos que evaluar nosotros qué hemos hecho en esta iglesia. ¿He servido? ¿He dado de mi tiempo para que otros vayan aprendiendo más del Señor? ¿He dado yo de lo que el Señor me ha dado a mí para que otros vengan a los pies de Cristo? ¿O simple y sencillamente hemos sido
uno más en una silla. Yo hoy los llamo a la reflexión y les digo, hermanos, ¿a qué nos ha llamado el Señor? Realmente todo depende de nuestra actitud, depende de lo que nosotros queremos hacer. Y yo me puse a ver en el diccionario, en la Real Academia, qué es una actitud, y fíjense lo que dice. Se define la actitud que sabe que de esto, que una actitud son formas habituales de pensar, de sentir y de actuar de acuerdo a una serie o sistemas de valores que hemos adquirido. Teniendo en mente esto, ¿qué actitud hemos tomado nosotros en nuestra vida? Dejemos por un ladito un momento la iglesia y digamos, ¿qué actitud he tomado yo con la vida? ¿Cómo he visto yo la vida? ¿Qué me ha traído a mí la vida? Y yo quiero que vayan a Filipenses, en el capítulo 3, ahí en su Biblia, por favor. Tenemos algunos visitantes que no trajeron Biblia, y entonces, por favor, usted ayúdele con su teléfono a mostrarle ahí dónde está Filipenses 3, y vamos a leer los versos del 12 al 14. Muy bien. Y si no lo tenemos en pantalla. Dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quienes hemos leído la palabra sabemos que esto fue escrito por el apóstol Pablo. Y cuando hablamos de Pablo, pues hablamos de alguien que tuvo un encuentro personal con Jesús. Pablo fue uno de los últimos que podemos decir nosotros apóstol. Y esto nos lleva a nosotros a pensar en que a pesar de que Pablo era una persona que había estado cara a cara con él, cuando él escribe esto, dice, yo no creo que ya haya alcanzado lo que a mí se me llamó, ni que yo sea perfecto. Y yo creo que ninguno de nosotros nos podemos decir, yo soy la pura uva, ¿verdad? Como dicen, la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Y algunos, discúlpenme, pero tienen ese ego así, tan grande, que de verdad creen que son lo último. Pero cuando vamos a la palabra, Pablo tiene una humildad que no se puede describir de otra manera. Él dice sencillamente, yo no creo haberlo alcanzado. Imagínense ustedes a Pablo, Pablo que era alguien que iba y venía predicando la palabra, que había pasado persecución, que había pasado cárcel, que él mismo dice en otra epístola que había pasado hambre, que había pasado necesidad, que había tenido en abundancia, pero sin embargo él aquí dice, no lo he alcanzado. Y sabe, a veces nosotros en la vida nos preocupamos tanto por tantas cosas, porque no tenemos lo suficiente cuando Dios nos ha dado bendición tras bendición. Para hacer una evaluación, en nuestro caso necesitamos la humildad de Pablo. Ver lo que Pablo dijo es entender que Pablo tenía en mente que él todavía no era perfecto, que él todavía no había alcanzado esa perfección.
Él dice, no es que ya lo haya alcanzado, no es que ya sea mi meta, la última, pero ese hombre tuvo el privilegio de encontrarse con Jesús cara a cara. Y yo creo, y yo siempre le digo a mis hermanos en la iglesia, miren, yo no soy perfecto. Por favor, no pongan los ojos en mí, pongan los ojos. Porque no soy perfecto. Porque yo sé que aún no he alcanzado la perfección. Y les digo, saben, el día que yo sea perfecto va a ser el día que yo esté en la presencia de Él. Y va a ser el día que yo me encuentre cara a cara. Y entonces yo voy a decir, Señor, aún no soy perfecto. Aún no merezco estar aquí frente a ti. Pablo sabía eso. Pero como a ningún otro hombre, a Pablo sí le encargó el Señor extender el reino. Cuando el Señor se encuentra cara a cara con Pablo, Él le dice, bueno, tú me eres instrumento útil en el reino. ¿Sabe que usted es instrumento útil en el reino? Que Dios lo tiene aquí con un propósito específico, que no es casualidad que usted esté aquí esta noche, que no es porque sencillamente le haya llegado una invitación a una cantata. En los planes del Señor estaba que usted estuviera esta noche aquí. ¿Por qué? Porque Él sabe que tiene un propósito para su vida. Lo único que nosotros podemos decir es que tenemos que ser humildes para poder admitir muchas cosas. Esa humildad nos va a ayudar a nosotros a no quedar frustrados ante las dificultades, porque sabemos que vamos a tener dificultades. Miren, muchas veces se ha dicho, es que usted, si usted recibe al Señor, usted va a tener bendiciones y usted va a tener prosperidad y usted va a ser, perdón, el Señor le está diciendo a usted, yo le voy a dar vida eterna y alégrese por eso y de veras gócese por eso. Pero todo lo demás, dice su misma palabra, van a ser todo lo demás. Dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero eso no quiere decir de que no vamos a tener aflicciones. Y en medio de todo eso tenemos que ver que a veces es difícil admitir que no hemos llegado todavía a donde queremos. Que como les decía al principio, nos propusimos ir al gimnasio y terminar el año fit, ¿verdad? Y no lo logramos. A veces es difícil admitir que nuestro matrimonio sigue teniendo dificultades. A veces es difícil admitir que la situación de mi empleo es incierta, que algunos está terminando el año y no sabemos si vamos a renovar un contrato. A veces es difícil admitir que yo tengo sueños que no pude cumplir este año y parece que se desvanecen y parece que ya no nos alcanza el tiempo para poder lograrlo. A veces es difícil aceptar que nuestros hijos nos están dando dificultades, dolores de cabeza, que no están respondiendo como nosotros quisiéramos que respondan, que se comportan de una manera en la que nosotros vemos que no es la que nosotros quisiéramos. Es difícil tener que reconocer que tenemos un espíritu muy crítico y que necesitamos crecer. Que a veces criticamos más al hermano, porque como dice la palabra, vemos la paja en el ojo de mi hermano y no miramos la viga en la de nosotros. Y juzgamos a los demás. Y nos es difícil
reconocer esto. Tenemos que crecer y para eso es necesario que nosotros seamos más compasivos, que nosotros seamos más amorosos, que seamos más misericordiosos, como lo es nuestro Dios con nosotros. Mire cómo cuesta a veces ser misericordioso y ser compasivo con la gente. Miramos a veces la necesidad de la gente y la pasamos por alto. Y el Señor nos llama a nosotros a amar a nuestro prójimo como a nosotros. ¿Sabe? El Señor siempre dice en su palabra que Él nos va a dar bendición para que seamos de bendición. No es para que usted se haga rico, es para que usted bendiga a otro. Pero tenemos que ser más compasivos, más misericordiosos. A veces es también difícil de reconocer que estamos llenos de ira y que nos enojamos fácilmente. Que parecemos Alka-Seltzer, da una gotita de agua y rapidito. Cuando debemos aprender del Señor a escuchar, a dejar que la gente reconozca su pecado, reconozca su maldad y esperar a que cambien de actitud. A veces no es necesario responder para que las aguas se apacigüen, pero tenemos que aprender a hacerlo. A veces nos es difícil reconocer que no hemos llegado a ser tan espirituales como decimos que somos. Saben, a veces a nosotros como líderes de grupo nos ponen en un pedestal. Dicen, no es que mi líder es de veras. Pero tenemos que reconocer que también somos humanos, que también nuestro líder es humano. A veces nos cuesta reconocer que no somos tan inteligentes como pensamos, ¿verdad? Que no podemos solucionar todo como nosotros creemos que lo podemos solucionar, pero que Dios sí tiene un plan y un propósito. A veces nos cuesta reconocer que no somos tan fuertes como creemos, que ante una adversidad nos quebramos, que ante una adversidad lloramos, que ante una adversidad le reclamamos a Dios y le decimos, Dios, ¿por qué no estás aquí? Dios, ¿por qué no estás cuando yo te necesito? Y nos cuesta reconocer que Dios siempre está. ¿Sabe? La humildad es decir y aprender a decir, yo aún no he llegado, aún estoy en el proceso, aún estoy aprendiendo, aún estoy caminando, aún estoy haciendo lo necesario para llegar ahí. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale esa capacidad para llegar ahí? ¿Cómo vamos a lograr nosotros llegar a obtener ese objetivo? Y esa es una parte de una buena evaluación de ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, en qué nos hemos equivocado, cómo hemos caminado, cómo mis acciones han contribuido al bienestar de mi familia o cómo mis acciones han contribuido al malestar en mi familia. Tenemos que evaluarlo, tenemos que ponerlo en la balanza, pero eso requiere la humildad de reconocer nuestros errores. Pablo hablando dice en el verso 12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que yo sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado, Cristo Jesús. Pablo reconoce que la única manera en que nosotros podemos llegar a alcanzar esa perfección es estar Cristo.
es reconocer que nosotros no somos capaces. Jesús sí. Es el único medio para que nuestras frustraciones no sean motivo de decepción, que nos va a impulsar a seguir adelante. Es Jesús nuestro Salvador, quien es todo lo que yo no soy. Si yo hiciera una lista de las atribuciones de Jesús, yo podría decir que Jesús es el fuerte y yo el débil, que Jesús es el sabio y yo el ignorante, que Jesús es el bueno, que Jesús es santo, que Jesús es justo, que Jesús es misericordioso, que Jesús es compasivo, es tierno, perdonador, pero también Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie dice, llega al Padre. Realmente cuando nosotros pensamos en esto, decimos, pero ¿cómo puedo yo llegar a ser como Jesús? Y miren, esa es la única adopción que no necesita ningún documento. Cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, de que dicen, es que estos señores no pueden tener hijos y van a adoptar un niño. Y empieza todo el trámite legal de todos los documentos necesarios para poder realizar una adopción. Pero fíjense que en aquellos tiempos de la Biblia habían adopciones que no eran de niños, eran ya de gente adulta. Y un caso es el del emperador César Augusto, que fue uno de los grandes emperadores romanos. Y este emperador, cuando llegó el tiempo de hacer la transición, vio que ninguno de sus hijos daba la talla, fíjense, para ser el sustituto. Que ninguno. A pesar de haber sido él, el papá, el que los crió, el que los educó, el que los guió, el que les enseñó, ninguno era apto para ser emperador. Y viene, y en ese tiempo entonces, él dijo, bueno, ¿saben? Voy a adoptar a Tiberio, a otro romano. ¿Y saben qué edad tenía Tiberios cuando fue adoptado? 45 años. Ya no se le puede llamar hijo, ¿verdad? Pero sin embargo, él lo hizo. Lo hizo porque quería dejarle a alguien una herencia. Quería que él llevara su nombre, llevara su reino, llevara todo lo que él tenía para podérselo dejar. Y sabe, Dios también nos adoptó a nosotros. A veces había que pensar en si valía la pena hacer la adopción. En el caso de César Augusto, él dijo, bueno, este sí porque es líder, este sí porque es el guerrero, este sí porque sabe comandar al ejército, este sí porque sabe hacer muchas cosas. Pero ¿sabe algo? Dios nos adopta a nosotros, aunque no valgamos. ¿Sabe? Dios no le importó que no pudieran dar ni siquiera un centavo, que no valiéramos ni siquiera un centavo. Sin embargo, Él dijo, yo voy a dar a mi hijo Jesús para que muera en la cruz, para adoptarnos a nosotros. Jesús realmente se sacrificó para que nosotros llegáramos a ser hijos. Realmente no podemos pensar en otra cosa más que en decir,
¿Estoy seguro que yo soy hijo de Dios? Yo quiero que hoy usted con humildad se ponga la mano en la conciencia y piense y diga, ¿de verdad yo soy un hijo de Dios? Cierre sus ojos, incline su rostro y piense ahí donde está. ¿Soy yo un hijo de Dios? ¿He recibido yo a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador? Si usted no lo ha hecho, haga una sencilla oración conmigo y dígale, Señor, yo sé que tú pagaste en la cruz el precio de que yo fuera adoptado como hijo de Dios. Yo te quiero recibir.